Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Cuando yo era chaval, en Televisión Española había un programa de cine, que creo recordar que se llamaba Revista de Cine, donde había un crítico que era muy peculiar, Alfonso Sánchez, un hombre muy respetado en el medio de los críticos, con una voz muy personal, porque tenía un defecto de voz, pero lo usaba para dar todavía más énfasis a las críticas de cine que hacía. En aquel programa es donde yo vi por primera vez algo sobre el Festival de Sitges. El Festival de Sitges yo lo veía como algo lejano, a pesar de estar Sitges aquí al lado, ver algo así, donde pues iban estrellas de cine y directores conocidos y tal, me parecía algo muy lejano a mí. No me parecía que yo fuera a tener nunca la posibilidad de estar en un festival como este. Y sin embargo, durante 10 años, desde 1988 hasta 1997, yo estuve en el Festival de Sitges cada año, con unos abonos que había, unos abonos como este. Este es el del 25 aniversario. Por eso es así tan bonito, porque normalmente eran de cartulina un poquito más cutre, con el mismo dibujo, pero más sencillitos. Estos abonos eran para donde marcabas todas las películas que ibas a ver. Pues como os decía, desde 1988 hasta 1997, cada año estuve en el Festival de Cine. La cosa empezó casi por casualidad. En 1988 la Filmoteca hizo un ciclo de cine de fantasía, de ciencia ficción y de terror, al que, bueno, pues yo estuve viendo varias películas, pues a veces con mi amigo Chema, a veces solo, a veces con otros amigos. Y comentando con un amigo mío algunas de las películas que me habían gustado, evidentemente eran clásicos de ciencia ficción, me dijo, oye, pues a ti seguro que te gustaría ir al Festival de Sitges. Y dije, ¿ir al Festival de Sitges? Oye, ¿esto cómo va? Y él me explicó que él trabajaba por entonces en Forum, en los Comics Forum, se llamaba Antonio Moreno. Él y otros amigos que conocía, pues cogían una casita en Sitges cada año, compraban el abono para el festival y se presentaban ahí, se tiraban ahí toda la semana viendo las películas. A ver, el festival era en octubre, conseguir vacaciones para esas fechas no era muy complicado porque pues son unas fechas en las que en el trabajo la gente normalmente no pregunta por ellas, con lo cual, oye, pues me dije, oye, pues lo voy a probar este año con vosotros. Y entonces, allí me fui a comprar el abono. Para comprar el abono era una cosa bastante coñazo, porque se vendía en un sitio que solo estaba por la tarde, pero se vendían abonos limitados. Con lo cual, desde muy temprano por la mañana ya estabas haciendo cola, a pesar de que había poca gente, para poder estar de los primeros y poder coger el abono, porque creo recordar que no había límite al número de abonos que podías comprar. Con lo cual, según la gente que tuvieras delante, te podías quedar sin abono. No me acuerdo, la verdad, lo que valía el abono. Me acuerdo que era caro, pero que si tú comparabas que podías ver pues unas 50 películas, aquí en este se podían ver 50 películas, pues tampoco era tan caro. Con lo cual, oye tú, eso y lo que costaba el apartamento más la comida, pues eran unas vacaciones, con lo cual de eso se trataba la cosa. No me olvidaré nunca del primer día del festival en el que fui. Iba muy justo de tiempo, había trabajado aquel día, tenía que ir con la bolsa al cine directamente. Teníamos unas filas de mierda porque no habíamos conseguido nada mejor, a pesar de que habíamos estado temprano haciendo cola, nos habían quitado las mejores reservas y teníamos asiento en tercera fila y encima yo estaba separado del grupillo que íbamos. Ellos estaban en la parte de la derecha del cine y yo estaba en la parte de la izquierda. Pues recuerdo que eso, entré en el cine con la bolsa y nada más entrar en el cine, ya todo nervioso para ir a encontrar mi butaca, me encuentro de frente a Roddy McDowall. Roddy McDowall presentaba en el festival la película Noche de Miedo 2, la segunda parte. Yo había visto la primera parte, me había gustado bastante. Y además Roddy McDowall es alguien muy emblemático del cine de ciencia ficción, porque fue uno de los que hizo todas las películas de la saga de los simios, tras la máscara de un simio. Aparte de haber hecho otras muchas películas. Encontrármelo así de frente, nada más entrar, fue vivir
ya directamente en el primer minuto la esencia de lo que era el festival, de poderte estar con la gente que admirabas y que habías visto en pantalla a veces, poderla ver, no mucho más, pero sí por lo menos poderla ver. Bueno, pues aquí empezó la cosa. El festival por aquellos tiempos solo se hacía en los cines Prado y en los cines Retiro. El auditorio era una cosa de la que se hablaba siempre, pero que nunca llegaba. Aquellos cines eran relativamente incómodos. Además, en el festival tú podías ir a las ruedas de prensa. Solían hacer por las mañanas en el Palau Maricel y eran de acceso libre. Tú podías ir allí, podías estar en la rueda de prensa, podías hacer preguntas incluso. Era absolutamente libre. Evidentemente estaban los medios de prensa, que aparte tenían sus entrevistas concedidas, pero prácticamente toda la gente importante del festival pasaba por aquellas ruedas de prensa. Ese primer año recuerdo haber visto cosas muy chulas, como por ejemplo Noche de Miedo 2, no es que me gustara demasiado, pero bueno, estaba bastante bien. Haber visto también Willow, peliculón clásico de fantasía, de las primeras películas de fantasía a lo bestia que se veía así chulas. Y haberme comido algunos ladrillos importantes. Por ejemplo, recuerdo profundamente una cosa que se llamaba Os Caníbais, que era una ópera en portugués, dirigida por Manuel de Oliveira, que era un ladrillo impresionante. Solo os diré que en el cine acabamos 3 personas solamente. Yo reconozco que me quedé porque dije, este tío no tiene huevos de tirar más para adelante con esta película. Y hostia, sí tenía huevos, le sobraban huevos. Era un tío que por entonces, si no recuerdo mal, tenía 70 y pico años y tenía unos huevos así de gordos para tomarnos el pelo, que es lo que hizo con aquella película. Pero ahí estuvimos, aguantamos otro colega mío y yo, y otro señor de por atrás, que salimos con cara de... ¿Pero esto de verdad lo hemos visto? Un día os comentaré la película, porque si me pongo ahora me iba a extender demasiado. En realidad, en el Festival de Sitges, con este ritmo de películas, no era muy raro el irse sin acabar de ver una película. Porque claro, según iba avanzando el festival y te ibas cansando, el muelle se iba aflojando y ibas perdiendo paciencia por momentos. Entonces era en plan, empezabas una película y si la película roneaba demasiado y veías que no tenía camino, pues oye tú, puerta, a tomar algo y a poder descansar un poquito antes de meterte otra película entre pecho y espalda, que entre tantas películas, porque no vieras alguna, no pasaba nada. Ten en cuenta que, claro, viene cine, al Festival de Sitges viene cine de todas partes, hay cosas muy chulas, pero hay cosas muy lamentables. Da igual de donde sean, porque yo he visto, por ejemplo, recuerdo una película Mami Wata, una película africana muy digna, súper chula, y luego recuerdo ladrillos, hostia, ¿cómo se llamaba aquella? Profundidad 9, que era americana y era mala, pero mala de cojones. Festival de Sitges, normalmente todo el cine que venía subtitulado, pero normalmente no venía subtitulado en pantalla, como estamos acostumbrados a ver en los cines, sino que venía con soft title, unos cartelitos luminosos que ponían debajo, que además los ponían en castellano y en catalán, y era un cachondeo bastante gordo el tema, porque pues a veces uno se atrasaba y el otro se adelantaba, o se intercambiaban entre ellos, era un coñazo. Pero, a ver, los que no dominamos idiomas, o claro, cuando te pones a ver una película turca, pues o tírate subtítulos o no te enteras de una mierda. Aunque a veces las turcas venían subtituladas en inglés y mira tú, a veces salía más a cuenta leer el subtitulado en inglés. Además de las películas subtituladas, había otra cosa, sobre todo al principio del festival, luego desapareció, que era la traducción simultánea. Cuando había una película con traducción simultánea, a la entrada del cine ponían unas mesas con los aparatos de traducción simultánea. Tú dejabas tu carnet de identidad y te daban el aparato, que era un cacharraco como un teléfono móvil de ahora, con un auricular. Tú te metías en el cine con él, te lo ponías y entonces había 2 cabinas de traducción, una en castellano y una en catalán. Sintonizabas el canal que te interesaba y a escuchar. La verdad es que el tema de la traducción simultánea, aparte de que tiene un encanto especial, nos traía muchas coñas marineras. Porque, por ejemplo, recuerdo a una traductora, una chica, con una escena de una película gore muy desagradable, que en un momento determinado no se pudo contener y dijo ¡ah, qué asco! Y paró de traducir. O un traductor argentino que había súper simpático, que en una ocasión era una escena en la que hay varias personas hablando en un salón, todas a la vez. Y él iba intentando traducir, cada vez hablando más deprisa, cada vez hablando más deprisa, para intentar no perder, hasta que en un momento determinado dijo ¡y no puedo más!
Ruego al público que comprendan la dificultad de traducir esto sin un guión previo, porque además se ve que traducían directamente de lo que estaban oyendo, o les daban el de esto, pero se lo daban en el mismo momento, no les dejaban prepararlo. El tema del traductor también daba para otra cosa que era tradicional del Festival de Sitges. Era muy normal que, o bien porque ese traductor no te lo podías meter en ningún sitio, con lo cual lo solías tener sobre las piernas, apoyado, o si estabas muy inclinado, apoyado en el pecho y tal. Y tenía una tendencia brutal a resbalarse e irse al suelo. Salvo que lo tuvieras cogido. ¿Qué pasa? Que las sesiones de tarde, sobre todo, que el sopor después de la comida pesaba y muchos nos quedábamos fritos viendo la película, pues el traductor muchas veces se resbalaba y caía al suelo. Y una tradición que ya había cuando yo llegué al Festival de Sitges es que cuando caía un traductor, se oía el golpe del clon que hacía el traductor en el suelo, todo el resto del público lo hacía para que la gente que estaba durmiendo se despertara y cogiera el traductor. Este fue el primer año. La verdad es que no lo pasaba, yo me lo pasé muy bien. Y decidí que desde aquel año, cada año mis vacaciones iban a ser así. Iban a ser, por lo menos una semanita, se le iba a dedicar al Festival de Sitges. Así fue. El año siguiente no pudimos reunirnos los mismos, pero a raíz de que el primer año, para ver el estreno de Willow, vinieran también Chema y Toñete, también les gustó el tema. Y el año siguiente ya cogimos un apartamento entre nosotros. Total, instauramos el tema de ir cada vez al festival. Aquella vez teníamos un abono mejor situado, aunque estábamos en la parte de arriba del Cine Retiro, teníamos una visión bastante buena. Allí fue donde conocimos a un periodista francés que tenía su localidad al lado de la nuestra y que era súper majo, siempre traía cosas en su bolsa de fotógrafo, para galletas y patatas y tal, para ir comiendo durante las sesiones. ¿Por qué? A ver, fijaros en esto, o sea, ya veis, 50 películas y aquí pues lo mismo no las habré visto todas, pero lo mismo en este año vi 40 películas. Esto suponía más o menos una media que iba de entre 3 a 6 películas al día, dependiendo de si había función por la mañana, si no había, si íbamos a la sesión de madrugada o cómo fuera la cosa. Claro, el ritmo era infernal, o sea, tú ibas de una película a otra, de una película a otra, de una película a otra, sin parar, parabas prácticamente para comer, para tomar algo en algún momento determinado, y ya está, o sea, acababa una y empezaba otra. Te daban una hora después de la sesión de tarde para poder cenar y luego al ataque otra vez. Por eso tener el apartamento cerca pues te permitía poder dejar algo preparado por la mañana para comer, acercarte un momento y comer algo, si no te querías gastar mucho yendo a comer por los locales de por ahí. Aunque muchas veces la cena acabamos haciéndola en el Carrer del Pecat, en una barra de Frankfurt que había por allí que nos gustaba bastante ir. A partir del segundo año fuimos variando ya de apartamentos y de gente con la que íbamos, porque a veces venían unos, a veces venían otros. Normalmente mi amigo Jordi Lorita y yo estábamos siempre. De hecho estuvimos bastantes años yendo nosotros solos. Un año vino gente, ya lo expliqué cuando hablé de las BBS, vino gente que conocíamos de Fidonet a los mismos apartamentos que estaban nosotros. Había años que, aunque teníamos un apartamento para dos, acogíamos un par de noches gente para que pudieran ver alguna película que acababa tarde y se quedaran en el festival y no tuvieran que volverse a Barcelona con el tren de última hora o tener que esperar a que saliera el tren de primera hora de la mañana, que es un palizón. Yo lo he hecho alguna vez y es un palizón. Y así pues fueron pasando años y vimos pues de todo, porque en el Festival de Sitges ves de todo, pero lo mejor es el ambiente que se respira, el poder ver a todas esas estrellas, la gente, las casetas que montaban con camisetas, con cosas, el Brigadum, que es una sala anexa que ponían, que la han ido haciendo variar de sitio, en la que proyectaban películas de vídeo, también evidentemente de fantasías, ver grandes clásicos de cine, como Star Wars, como 2001, como Star Trek, como por ejemplo ver Nosferatu tocada con una orquesta en directo, que era una pasada, aparte un día de tormenta que ya el mismo ambiente ya ambientaba todavía más la película. En 1992, por fin, algo que parecía imposible, algo de lo que se había hablado siempre sucedió. Se inauguró el Auditorio de Sitges, una sala gigantesca que se convirtió desde entonces en la sede central del Festival de Sitges. Se seguía usando, por supuesto, el Cine Prado y el Cine Retiro, pero el peso del festival recaía en el auditorio, que está mucho mejor acondicionado, a pesar de que hay que tener en cuenta que al ser un auditorio que se usa para un montón de actos, para conferencias y un montón de cosas, la distribución de los asientos es un poco de aquella manera, con lo cual, si te toca muy en los laterales, puedes tener bastantes problemas para ver las películas, porque ves la pantalla muy ladeada, mucho más de lo que normalmente lo harías en un cine normal. Creo recordar que fueron los 2 o 3 últimos años, nosotros ya cogimos un apartamento que estaba
bastante más cerca del auditorio, estaba a mitad de camino entre el pueblo y el auditorio, que nos iba bastante bien con otros amigos, pues con mi amiga Marta, con Ari, con Rusé. Cuando llegó el auditorio, la cosa, o sea, el festival, que había sido un festival muy del público, muy cercano para los aficionados que íbamos, se empezó a hacer un poquito más frío. Y empezó a perder un poquillo de la gracia que tenía. Las ruedas de prensa ya no se hacían en el Palau Maricel, se hacían en el auditorio, había ruedas de prensa a las que no podías entrar, eran solo para periodistas acreditados, y eso fue apagando un poquito la gracia del festival, la gracia que yo había sentido, la gracia que os estoy intentando explicar, de ese ambiente más cercano, más de pueblo, más de coleguitas, que era lo que nos sentíamos cuando estábamos por allí. Ya llegó un momento en que incluso desaparecieron los abonos y tenías que ir a base de entradas y entonces era una ruina. Yo seguí yendo unos cuantos años al festival, pasado el año 97, con entradas sueltas, he ido a ver algunas películas sueltas. Ahora hace un par de años que no voy, pero la verdad es que me sigue gustando bastante cuando puedo acercarme un poquito a ver alguna película. Todos estos años he podido asistir a ruedas de prensa y ver muy de cerca a Quentin Tarantino. Flipamos cuando trajo Reservoir 2 al Festival de Sitges. Vale, sí, de acuerdo, no es una película de cine fantástico, ni Pulp Fiction, que también la trajo, es una película de cine fantástico, pero es un peliculón como la copa de un pino, y poderlo disfrutar en primera persona antes de que se viera en el resto de España fue una puta maravilla. También hemos visto a Hulk Hogan, hemos visto a Sam Raimi, hemos visto a un montón de gente del cine internacional y nacional. Incluso vimos a Santiago Segura cuando no era nadie, cuando era un pringaillo que presentaba unos cortos malísimos y que se pavoneaba por el festival como si fuera importantísimo y no lo conocía nadie. Pero tú, fíjate, desde que lo vimos nosotros que no era nadie, ¿a dónde ha llegado? Con una, a ver, sobre todo yo creo que fue con el Día de la Bestia, que es donde pegó el subidón, y a partir de ahí, cuando ya empezó a hacer cosas como director, fue ganando fama. Pero por entonces, ya os digo, no lo conocía nadie. Conocía las películas de Bilio, no lo conocía ni el gato. Os habréis fijado que no os he estado hablando de películas, porque es que han sido muchísimas películas las que he visto allí, tanto muchísimas películas buenas como muchísimos ladrillos. Pero no trataba de esto, lo que intentaba era que veáis lo que es el ambiente del festival, cómo se vive el ambiente del festival como fan dentro del festival. Por hoy nada más, compis. Ya sabéis lo de siempre, suscribiros, preguntad, compartid y lo que queráis. Y la semana que viene, el sábado que viene, nos volveremos a ver. ¡Adiós!